en el grupo de Buenos Aires sobre estadísticas de discapacidad, que es un grupo regional del Washington Group. Ahora sí, sí está Marco ahí, damos inicio a la reunión. Gracias, Marco, Nicolás. sí, adelante. Bueno, primero, buen día, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para nosotros es un gran placer poder estar inaugurando esta reunión ampliada del Grupo de Buenos Aires sobre estadísticas de discapacidad. Claramente, poder avanzar y promover el desarrollo de un diseño metodológico y marcos conceptuales para mejorar cómo medimos o cómo se hacen las mediciones de discapacidad en la región, claramente es un objetivo que todos compartimos y que todos queremos promover y queremos abordar con toda su extensión y seriedad que se merece. Este tipo de reuniones justamente lo que nos permiten es avanzar en esa línea, avanzar en compartir las experiencias, avanzar en compartir también las distintas discusiones técnicas que se den en ese contexto y, en definitiva, poder, si se quiere, desafiarnos a que pongamos una agenda concreta de trabajo de cómo ir dando pasos concretos en esta mejora en la información sobre discapacidad que las oficinas de estadística tenemos que ir dando. Así que antes de empezar el evento, nuevamente agradecerles a todos y a todas, agradecerle particularmente a todo el equipo del INDEC y también al trabajo y la ayuda de la CEPAL, que fueron los que nos aportaron también con todos sus equipos desde la Secretaría Técnica los elementos para que podamos realizar esta reunión, que, como les decía antes, para nosotros realmente es muy importante. Creo que todo esfuerzo que hagamos en esta línea es un esfuerzo que va a ser muy bienvenido y va a ser muy bien aprovechado en cada uno de los países. Claramente con las dificultades, con las problemáticas que cada uno tengamos, pero sí tenemos que tener bien claro hacia dónde queremos ir. Así que sin más que esto, me gustaría pasarle la palabra a Javier Mancero, que es el jefe de la Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadística de la CEPAL, para que nos dé algunas palabras, unas bienvenidas, y después Nicolás Petreschi queda como moderador del evento para ir organizando todo y que salga el evento lo bien que creo que va a salir. Así que desde ya muchas gracias y espero que todos tengamos una excelente agenda de trabajo que nos podamos beneficiar. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Marco, por general, primero que nada, por la organización del evento y un poco esta iniciativa de juntarnos en esta primera reunión del Grupo de Buenos Aires. Rolando Campo, el director de la División de Estadística, no podrá sumarse en esta ocasión, entonces me pidió que lo reemplazara. Y en ese sentido, básicamente lo que quisiéramos es sumarnos a la bienvenida expresada por Marco Labaña, a nombre de la CEPAL como Secretaría Técnica de este grupo, ¿no? Y en ese sentido agradecemos no solamente al INDEC por la iniciativa de llevar adelante este grupo, sino también a las oficinas de estadística presentes, a los servicios gubernamentales de discapacidad, a los representantes del grupo de Washington y a los colegas de CEPAL que también nos acompañan en esta jornada. Básicamente el tema de discapacidad y de la medición de la discapacidad tiene una importancia muy alta en las Naciones Unidas y así es como se establece en la estrategia de inclusión de la discapacidad. Y se ha planteado que la inclusión de la población en situación de discapacidad es uno de los desafíos más importantes para avanzar hacia el desarrollo sostenible y que la falta de datos comparables y desagregados sobre discapacidad es uno de los principales obstáculos, ¿verdad?, para la evaluación de las políticas de inclusión en el desarrollo a nivel global. En ese sentido, en la región no somos distintos, digamos, en este diagnóstico. Requerimos de mayor disponibilidad, mayor armonización y mayor desagregación
de la información sobre discapacidad, y para avanzar en esa dirección se requiere una mejor coordinación entre los distintos sectores y actores implicados en la producción y uso de estas estadísticas, y también involucrar a todas las fuentes de datos sobre discapacidad, ¿verdad? Hablamos de los censos, de las encuestas de hogares y encuestas en general, de los registros administrativos. El Grupo de Buenos Aires tiene la oportunidad de dar un aporte sustancial en ese proceso y convertirse en un espacio de coordinación interinstitucional, ¿verdad? Que permita aportar a la armonización de las medidas de discapacidad y al desarrollo también de diseños conceptuales y metodológicos. Desde la CEPAL, como Secretaría Técnica del Grupo, nosotros estamos completamente dispuestos y disponibles para apoyar las labores del Grupo como un esfuerzo conjunto en lo sustantivo entre la División de Estadística, el CELADE, la División de Población, y la División de Desarrollo Social, y con el liderazgo y el empuje de la Secretaría Ejecutiva para Administración y Análisis de Programas, nuestro secretario ejecutivo, Raúl García Buchaca, que ha puesto mucho interés y énfasis en este tema. Solamente, digamos, habiendo dicho esto, les reiteramos la cordial bienvenida de nuestra parte y deseamos éxito en esta tarea de discutir y acordar los términos de referencia al cronograma del trabajo del grupo. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias, Javier. Ahora sí, vamos ya a la parte más técnica. Nuevamente, bienvenidos a todas y a todas, a todos y a todas. Tenemos ahora a Gladys Macé, que es la directora nacional, no sé si estás por ahí, Gladys, directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población del INDEC, ahí estás. Para también, antes de comenzar con la presentación, que estará a cargo de Cecilia Rodríguez Jauna, a quienes muchos de ustedes conocen, y Sofía Mujafra. Así podemos después también debatir un poco y continuar con nuestra reunión. Gladys, adelante. Sí, muchísimas gracias, Nicolás. Y realmente agradecer a todos ustedes también la participación. Realmente recuerdo, a ver, cuando era presencial y este tipo de reuniones, y entonces en este caso creo que el esfuerzo es doble y el espíritu que compartimos por la importancia, la relevancia del tema, hace que estemos todos aquí hoy a la tarde. Realmente somos 16 países de la región y realmente lo recalco y lo reconozco porque a ver, tanto Marco como Xavier mencionaron la importancia, la relevancia que tiene la medición de la discapacidad a nivel internacional y en particular en la región. Y en realidad este aspecto se ha venido consolidando a partir de la década del 2000 con avances y retrocesos, creo yo, tanto desde las primeras inclusiones en los formularios censales y un gran paso se dio cuando el Washington Group comenzó a liderar desde el punto de vista internacional la posibilidad de brindar conceptos y operacionalizaciones que pudieran llevar a los países a armonizar esas mediciones, que es lo que necesitamos. Y en este sentido, yo creo que me interesa mencionar la relevancia del Grupo de Buenos Aires para las estadísticas de discapacidad en América Latina, porque sabemos que si la medición de este fenómeno ya es compleja, en realidad tiene también heterogeneidades y realidades particulares en cada una de nuestras sociedades. Entonces, todos quienes trabajamos en los institutos de estadística conocemos los criterios y las recomendaciones internacionales de trabajar con estadísticas armonizadas. Y también conocemos las dificultades que tenemos para poder llegar a concretar ese objetivo. Entonces, me parece que la posibilidad de poder contar hoy con la especificidad de objetivos, ¿sí?
fijados, con términos de referencias redactados, con una sistematización de próximos pasos que se ponen a discusión y a la apertura para ser consensuados entre todos los países, me parece que es un paso fundamental, ¿no? Y en este sentido, bueno, sí, ahora tal vez lo mío es más, les hablo tal vez desde el sentimiento de haber participado en las primeras reuniones en la década del 90 y haber pensado en la necesidad de esta armonización que en ese momento se daba con los países del Mercosur y que en estos momentos lo estamos dando el gran paso con América Latina toda, ¿sí? Entonces, le cedo la palabra a Cecilia Rodríguez Gauna, que bueno, lidera el grupo de Buenos Aires, por INDEC también, y bueno, Cecilia está a cargo de la Dirección de Estadísticas de Población del INDEC y va a presentar con ustedes, bueno, los antecedentes, términos de referencia, los próximos pasos. Yo los saludo y bueno, espero que podamos continuar participando de estas reuniones tan fructíferas, más que nada. Muchas gracias, Gladys. Vamos a hacer un pequeño cambio de planes porque Pablo me está diciendo desde CEPAL que sí tienen una pequeña presentación para realizar desde la CEPAL. Así que, Pablo, si estás ahí, adelante. Hola. Sí, gracias Pablo, por la... Sí, ¿me escuchas? ahí va. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, ahora sí. Ya, perfecto. Sí, solamente unas breves palabras, digamos, desde la CEPAL, qué sé yo, sobre algunos aspectos, digamos, normativos, digamos, a nivel de los instrumentos internacionales y del estado de situación en el ámbito de la medición de la discapacidad, como, digamos, a la manera de colocar un poco el contexto en el cual se va, digamos, va a empezar a trabajar, digamos, el grupo de Buenos Aires. Entonces voy a hacer una presentación relativamente corta, digamos, como dije, voy a tocar básicamente dos temas. Uno es la inclusión de la discapacidad en base a derechos, digamos, como compromiso internacional, y luego la situación en medición de la discapacidad a nivel global y cuáles son los desafíos asociados. Entonces, espero no aburrirlos, pero bueno. Dice, bueno, primero la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible otorga una alta prioridad a la inclusión de las personas con discapacidad para avanzar en un desarrollo inclusivo y basado en derechos. La Agenda 2030 tiene sus fundamentos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados internacionales de derechos humanos. Y en lo específico de la discapacidad, la Agenda 2030 está fuertemente vinculada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo cual dicha perspectiva, la perspectiva de discapacidad, es un componente relevante para la implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia de la Agenda 2030. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se considera como personas con discapacidad a aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, las cuales, al interactuar con diversas barreras existentes en el entorno, físicas, económicas, sociales y culturales, pueden impedir su participación plena, efectiva o igualitaria en la sociedad. Esto significa, esta definición adoptada por la Convención sobre los Derechos de Discapacidad, un cambio en el modelo o paradigma sobre la discapacidad, puesto que se avanza desde una perspectiva donde los discapacitados son vistos como objetos de tratamiento médico y de intervención asistencial, hacia una en la cual las personas con discapacidad son sujetos activos y titulares de derechos que pueden exigir a los estados. Naturalmente, este cambio de paradigma no solo impacta en la forma en que se interviene, sino también en las maneras o los modos en que se mide la discapacidad. En el primer caso, este cambio lleva a la necesidad de colocar atención especial a la situación de integración social de las personas discapacitadas y a las condiciones que las sociedades proveen para que dicho proceso ocurra en distintas dimensiones del bienestar. Desde esta perspectiva, por ejemplo, la discriminación
se entiende como, hacia las personas discapacitadas, se entiende como una grave vulneración de la dignidad inherente, ¿no es cierto?, a los discapacitados como seres humanos y como una barrera evidente a su integración social. En el segundo caso, en el ámbito de la medición de la discapacidad debería, por un lado, debería tender a captar los funcionamientos que las personas pueden efectivamente lograr en un conjunto de actividades básicas, por ejemplo, vestirse, alimentarse, desplazarse, participar socialmente, etc. Y por otra, a detectar las características del entorno que dificultan el funcionamiento de las personas con discapacidad. Así, la conceptualización de la discapacidad desde una perspectiva de derechos ha llevado a que la promoción de las libertades básicas de las personas en situación de discapacidad sea un componente relevante de la Agenda 2030, atendiendo a la situación de exclusión social que afecta a las personas con discapacidad en múltiples dimensiones de la vida. La Agenda 2030 adoptó un enfoque holístico para abordar las asimetrías que afectan a las personas con discapacidad. En la agenda en particular se incluyen 7 metas y 11 indicadores que refieren explícitamente a la discapacidad, las cuales cubren, entre otros aspectos, el acceso a la educación de calidad y equitativa, el pleno empleo y el trabajo decente, la disponibilidad de escuelas sensibles a los estudiantes con discapacidad, la inclusión y empoderamiento de las personas con discapacidad y el transporte y los espacios públicos accesibles y amigables con el medio ambiente. En la agenda también se alude específicamente a la construcción y desarrollo de capacidades estadísticas de los países para desagregar datos por discapacidad. Es importante señalar que las demandas por una mayor inclusión de las personas con discapacidad han sido recogidas por las Naciones Unidas no solo a nivel externo, sino también en el ámbito interno de la organización. La estrategia de inclusión de la discapacidad en las Naciones Unidas es el producto de un proceso iniciado por el secretario general en abril de 2018, tendiente a reforzar la accesibilidad en todo el sistema de Naciones Unidas para las personas con discapacidad y hacer respetar sus derechos y su dignidad, tanto dentro como fuera de la organización. La estrategia refleja el compromiso de las Naciones Unidas con el tema al más alto nivel, define el enfoque para la inclusión de la discapacidad, tanto en la actualidad como para los años venideros, y provee un marco institucional para la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ahora bien, a pesar del fuerte compromiso expresado por la comunidad internacional por la garantía de derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, estas siguen enfrentando importantes barreras que obstaculizan su integración social, lo cual pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos. Un informe reciente de las Naciones Unidas, del 2018, sobre la situación de la discapacidad en el mundo, indicaba que las poblaciones discapacitadas son afectadas desproporcionadamente por la pobreza, por la carencia de acceso a la educación, salud y empleo, y por una escasa representación en las instituciones políticas. En dicho informe se identificaron las siguientes barreras para la inclusión de las personas con discapacidad: la discriminación, la falta de accesibilidad a entornos físicos y virtuales, la carencia de acceso a servicios esenciales y de rehabilitación, y la falta de apoyo para la vida independiente. Ahora, ¿en qué situación estamos a nivel global en la medición de la discapacidad y cuáles son los desafíos asociados? Primero, al suscribir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los países se comprometieron a efectuar un seguimiento sistemático del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030. En lo específico de la discapacidad, los requerimientos de información asociados a los ODS implican esencialmente aumentar la disponibilidad de datos desglosados por discapacidad, tal como se define en la meta 17.18, así como también su comparabilidad y calidad. El requerimiento de desagregación por discapacidad es explícito para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, que refiere a la educación de calidad; 8, pleno empleo y empleo decente; 10, desigualdad, no discriminación; y 11, asentamientos humanos inclusivos y sostenibles. Al respecto, la parte medio llena del vaso, si es que podemos denominarlo así, es que las estadísticas nacionales sobre discapacidad están cada vez más disponibles. Esto se debe en parte al amplio número de países que recopilan datos sobre discapacidad en los censos. Al menos 120 de los 214 países o áreas que realizaron un censo durante la ronda de 2010 incluyeron preguntas sobre discapacidad, lo que representa un aumento sustancial respecto a los aproximadamente 19 países o áreas que lo hicieron durante la ronda del censo de 1970. Esto según datos, información proporcionada por las Naciones Unidas en el informe de 2018. Por su parte, el Grupo de Washington, en un reporte enviado al secretario ejecutivo de las Naciones Unidas, reporte del 2020, afirmaba que, entre comillas, más países que nunca están recopilando datos sobre discapacidad y que se dispone de cantidades considerables de datos para las necesidades nacionales.
Ahora, la parte medio vacía del vaso, en cuanto a la información sobre discapacidad, está en los problemas de comparabilidad de las estadísticas internacionales sobre discapacidad y en otras dificultades metodológicas. Por ejemplo, en un análisis de los datos suministrado por 103 países para alimentar un portal de datos sobre discapacidad de la División de Estadística de las Naciones Unidas, el grupo de Washington observa que 35 países usaron preguntas similares a las propuestas por dicho grupo, el grupo de Washington, 29 utilizaron preguntas similares a las del grupo junto a preguntas de otro tipo, mientras que 50 países utilizaron otro tipo de preguntas. A su vez, la información del portal de datos sobre discapacidad de Naciones Unidas muestra grandes variaciones entre y dentro de los países, entre y dentro de países o áreas en las estimaciones de discapacidad, incluso cuando se han utilizado preguntas similares, lo cual indica problemas que son exógenos a la modalidad de pregunta. Una cuestión que enriquece y complejiza la medición de la discapacidad es la existencia de distintas fuentes de datos. De los 103 países que enviaron datos para alimentar el portal de Naciones Unidas, la mayoría, 71, utilizó censos para recopilar datos sobre discapacidad, seguidos de encuestas por muestreo, 68 países, y registros, 52 países. Esto de acuerdo a datos compilados por el Grupo de Washington, en 2020. Naturalmente, estas fuentes de datos son complementarias, ya que cada una tiene sus desventajas y ventajas para medir la discapacidad, y al final del día, los objetivos de la medición deben orientar las decisiones sobre la fuente y los procedimientos. Se debe mencionar que distintas entidades de las Naciones Unidas han elaborado metodologías para mejorar las estadísticas sobre la discapacidad en el planeta. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ayuda a los países a recopilar datos sobre discapacidad y funcionamientos básicos en la vida diaria a través del modelo de encuestas sobre discapacidad. Y por su parte, el Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad desarrolló un módulo breve de preguntas sobre funcionamientos básicos aplicables a personas de todas las culturas y nacionalidades, excepto a los menores de 5 años, el cual es utilizable en censos y encuestas. El Grupo de Washington también ha elaborado módulos más amplios de preguntas sobre funcionamientos básicos para la identificación de personas con discapacidad, dirigidos a población general y a grupos específicos, por ejemplo, niños, población económicamente activa, etc. Y el mismo grupo también ha realizado esfuerzos para crear capacidades estadísticas en los países para el uso de estas metodologías. En América Latina, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha desarrollado y desarrolla esfuerzos para apoyar a los sistemas estadísticos nacionales en la recopilación, análisis y difusión de estadísticas de discapacidad. Estas actividades históricamente se realizaron en el marco del Grupo de Trabajo sobre Medición de la Discapacidad de la CEA, de la Conferencia Estadística de las Américas, así como a través del Programa de Trabajo Regular de la División de Desarrollo Social y de la División de Población, CELADE, abordando aspectos como la medición de la discapacidad en los censos de población y vivienda. En la actualidad, la CEPAL busca continuar estos apoyos a través del Grupo de Buenos Aires, puesto que considera que dicha instancia es un espacio clave para avanzar en la coordinación e intercambio de experiencias entre las oficinas nacionales de estadística y para efectuar actividades de fortalecimiento estadístico de los países, a los efectos de alcanzar mayores niveles de disponibilidad y comparabilidad de las medidas de discapacidad en América Latina. Para terminar, es necesario subrayar que cualquier estrategia de fortalecimiento de las capacidades estadísticas que propenda a una mayor disponibilidad y conciliación de las mediciones de discapacidad en la región enfrenta desafíos considerables, dada la amplia heterogeneidad existente entre y dentro de los países, tanto en la disponibilidad y calidad de los datos como en las fuentes disponibles. Esta heterogeneidad también existe en los sectores y actores implicados en la producción, difusión y uso de la información sobre discapacidad para cada una de las fuentes de datos. De este modo, una estrategia de fortalecimiento debe partir de una evaluación del estado de situación en materia de datos para las distintas fuentes, como bien tener una lectura clara de las arquitecturas institucionales que soportan, entre comillas, todo el proceso de circulación de los datos. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por ayudarnos también a poner en contexto todo esto. Ahora quisiéramos, antes de la presentación de Cecilia Rodríguez Gauna de parte del INDEC, ya que no tenemos la manera de hacerlo presencial, vemos que hay attendees participantes en el foro, pero nos gustaría, si se puede, y le consulto ahí a la parte técnica también, que podamos hacer una breve presentación solamente con nombre, institución y país, una persona por país. Sería una forma como de pasar lista y de que estemos todos los países presentes, o por lo menos digamos presentes, ¿no? No sé si es posible por la parte técnica, y por otro lado, en todo caso, que nos avisen por el chat
para que podamos ver y ir habilitando en todo caso por lo menos el micrófono. Y así poder pasar revista sería, o pasar ese presente por los países que lo haríamos si estuviésemos de forma presencial. Eh, Vamos por orden alfabético. Bueno, de Argentina ya creo que habló el director del INDEC, Marco Labaña, habló Gladys Macé, estoy hablando yo, va a hablar Sofía Mujafra, va a hablar Cecilia Rodríguez Gauna, con lo cual creo que de Argentina estamos todos. No sé si, obviamente después por listado, está Bolivia, Brasil, Mabel, ahí está Mabel de Bolivia. Si se puede... Mabel, tenemos a Uruguay, está Brasil, también había visto a Juliana. Estamos con la B, después seguiría Chile, Colombia. Tenemos unos cuantos. Bueno, bien. No sé si es posible, si no, en todo caso, deshabilitar la función de que no puedan abrir el micrófono. Ahí va. Perfecto. Ahí se han sumado como panelistas. Entonces le damos la palabra a Bolivia o a Brasil para que saluden. Hacemos esto para que sea de forma ordenada. De nuevo, muy breve, nombre, y institución y país. Así damos como el presente. Bolivia, Brasil, ¿están ahí? Mabel. Hola, hola Nicolás a todos, soy Juliana de Brasil, de Juliana. IPCE, y saludos a todos, estoy muy contenta con este encuentro y espero que tenemos mucho trabajo para frente. Besos a todos. Gracias, Juliana. Gracias también por estar y por ser breve también. Bueno, de todos modos, Bolivia hizo el saludo por el chat. Marcia también de República Dominicana. Uruguay también, Griselda. Veo a Víctor González, gerente general del Instituto de Estadísticas. No tiene micrófono, a él, no hay problema. ¿Alguien más se quiere presentar? Digo, para así pasamos todos. Buenas tardes, David Martínez de México, INEGI. Hola David, muchas gracias. Hagámoslo si quieren más caótico, no necesariamente tiene que ser por alfabético. Listo, Víctor González, del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Gracias, Víctor, un gusto. Saludos a todos. Hola, buenas tardes. Cirila Gutiérrez de Perú. Buenas tardes, Perú. Hola, de Costa Rica estamos Sofía y Freddy. Un gusto saludarlos a todos. Hola. Hola, muy buenas tardes. María Angélica Rietas, estamos desde el DANE, en Colombia, con Clara Gil. Muchas gracias. Gracias al DANE también. ¿Quién más? Estaba Daniela González, ¿no? También. Está Diego Rodríguez. Hola, buenas tardes. Diego Rodríguez desde el INE de Chile. Hola, Diego. Hola, Daniela. ¿Alguien más? Buenas tardes. Salvador, Roberto. Buenas tardes, Rodrigo García, de la ONU, República Dominicana. Saludos a todos. Buenas tardes con todos. Mónica Pozo, del INEC de Ecuador. Gracias, Ecuador. Soy Héctor Javier García de INEGI. Perfecto, INEGI. Está Heidi también ahí, la veo. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Soy Heidi Ullman y vengo en representación del Grupo de Washington. Gracias, Heidi. Daniela, te presentaste, tengo algunos problemitas con mi red. Hola, buenas tardes a todas y todos. Un gusto tenerlos y ver, aunque sea a la distancia, caras tan conocidas de un trabajo conjunto de hace mucho tiempo. Saludos a todos.
Perfecto. Bueno, ahora sí creo que pasamos por todos o casi todos. Si no, el que se quiera presentar, abrimos el micrófono un minuto más. Y si no, le doy la palabra a Cecilia, si quieren comenzar Cecilia y Sofía con la presentación, mientras esperamos si alguien más quiere presentarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Leticia Rodríguez de Uruguay. Estoy junto con Griselda. Hola Leticia, un gusto. Bien, bueno, estamos contentos de nuevo por la convocatoria y por la cantidad de colegas que se han sumado a esta reunión. Ahora sí, no sé si tienen habilitado, Cecilia, Sí, para compartir. sí, Si ¿me quieren. escuchan? Sí, te escuchamos, pero todavía no vemos tu pantalla. No, no, porque no estoy compartiendo. Ah, ok. No, quería, bueno, para los que no me conocen, soy Cecilia Rodríguez Gauna, directora de Estadísticas Poblacionales del INDEC. Básicamente lo que quiero es agradecerle a todos los que están presentes, porque, bueno, como dijo Gladys, este es un camino que venimos recorriendo desde hace muchos años y poder concretar este grupo realmente para nosotros es básicamente es una gran oportunidad, pero también un gran desafío. Así que en principio lo que me parece muy importante es agradecerles la participación, que estén aquí compartiendo con nosotros y un poco también invitarlos a aflojarnos un poco porque bueno, si estuviésemos en una situación presencial, probablemente estaríamos en este momento con un café en el medio, conociéndonos, entonces bueno, es difícil hacerlo de manera virtual, pero tenemos que hacer el intento de poder relajarnos un poco para poder trabajar también y poder avanzar en lo que tenemos que hacer, que por lo menos desde nuestra parte es bastante. Entonces, voy a empezar con la presentación. Me dicen si la ven. ¿Ven la presentación? Ahí Sí. se ve la presentación. Bien. Bueno, hay muchos que están en el grupo, porque ya los conozco de muchos años, que quizás algunas de estas cuestiones que voy a contar ya las conocen, pero la idea es que todos estemos al tanto de cuál es el proceso que nos llevó a llegar hasta aquí. Entonces les voy a compartir algunos antecedentes, que algunos de ellos ya los mencionó uno de mis compañeros que habló previamente, pero bueno, básicamente en el año 2014, en la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, se acuerda crear un grupo de trabajo sobre medición de la discapacidad, cuyo objetivo fue fortalecer la capacidad de los países de la región en la medición y tratamiento de la información sobre discapacidad. Ahora bien, en este grupo, que lo lideró muy bien el INEGI en su oportunidad y que acompañamos muchos de los países de América Latina que están presentes en este momento, básicamente el objetivo principal, como lo dice en el texto y como lo comentó también mi colega, fue el mejoramiento, trabajar para el mejoramiento de las estadísticas de discapacidad en la región. Y en ese sentido, la verdad es que se trabajó con mucho empeño, se hicieron, digamos, actividades muy interesantes, tuvimos reuniones en las que compartimos muchos avances de cada uno de los países y compartíamos básicamente también los problemas que teníamos. No solamente compartíamos los éxitos, sino que también era un buen espacio para compartir los problemas que teníamos. La cuestión fue que, como ustedes bien saben, luego hubo una reestructuración en los grupos de trabajo de la CEA y se disolvió este grupo de trabajo de la CEPAL, y un poco el trabajo que veníamos realizando durante todo ese tiempo en relación a la medición de la discapacidad quedó un poco truncado. A mí me interesaría hablar un poco en este punto de cuál era el estado de situación de los países en este momento. Un poco para explicar también por qué llegamos a la formación o la creación de este grupo regional de América Latina, o para América Latina. En ese momento, en oportunidad digamos, de la conformación del grupo de la CEPAL, había distintas situaciones según cada uno de los países.
Había países que estaban en la situación de que aún no habían incorporado la pregunta de discapacidad básicamente en su censo. Otro grupo de países que estaban pasando del modelo de medición de médico, digamos, a un modelo biopsicosocial, que es el que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otro grupo de países que estaba intentando incorporar la medición tal y como lo propone el grupo de Washington con el gradiente que también proponen. Y otro grupo de países que estábamos discutiendo también cómo incorporar ese set de preguntas. Como dijo Gladys también al principio, todos sabemos que la medición de discapacidad es uno de los temas más difíciles digamos, de medir justamente tanto en censos como en encuestas, sobre todo en censos, que todos sabemos que el censo siempre es una oportunidad, pero también tiene muchas limitaciones. Entonces, otra de las cuestiones que nos unía en ese momento y nos preocupaba a los países de la región era el tema de la traducción inclusive de las preguntas del grupo de Washington. Es así que ya en la última reunión que se realizó en el grupo de la CEPAL, uno de los temas que se habló en profundidad fue justamente ese, que es cómo podemos mejorar este set de preguntas, cómo podemos hacerlo más sencillo para poder incorporarlo en nuestras fuentes de datos. Sobre todo lo que tenía que ver con el censo de población. E inclusive el tema del gradiente, que también es otro de los temas que digamos, por las limitaciones que tiene el censo, es algo complejo. Otro de los temas que se discutían en ese momento era la realización de encuestas a través de la encuesta modelo de discapacidad, que era la que proponía la Organización Mundial de la Salud, o encuestas de discapacidad utilizando el modelo propuesto por el grupo de Washington, o el set largo más alguna batería más de preguntas. Y otra de las cuestiones que también se mencionó es el tema de la medición en lo que tiene que ver con la población menor de 6 años. Todos estos temas son los que se estuvieron discutiendo en ese momento y quedaron, digamos, sin un canal de discusión, porque bueno, este grupo desapareció y no hubo más oportunidad de discutir y de intercambiar entre nosotros. Es así que se realiza la reunión anual del grupo de Washington, que bueno, se realiza todos los años, y en esa oportunidad se realizó en la ciudad de Buenos Aires en el año 2019 y se propone la creación de un grupo regional para América Latina de hispano y portugués hablantes, justamente para poder canalizar toda esta problemática que teníamos los grupos o los países de la región. En esa oportunidad, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina se ofreció a liderar la coordinación del grupo regional, con una participación muy importante y una colaboración muy importante del IBG en esa oportunidad. Se constituyó un pequeño grupo de trabajo que identificó las actividades iniciales que debía llevar a cabo el Grupo Buenos Aires y se redactaron los términos de referencia que ustedes recibieron y que verán aquí en una síntesis. Este grupo, digamos, esta idea de grupo que empezó a reunirse y tuvo varias reuniones durante estos dos últimos años. Nos reunimos con CEPAL, nos reunimos con el grupo de Washington, también nos reunimos con otros grupos regionales del grupo de Washington, o sea, subgrupos del grupo de Washington, y fuimos avanzando hasta que a fines del año 2020 se solicitó a la CEPAL la asistencia como Secretaría Técnica del Grupo de Buenos Aires, y la cual fue aceptada a comienzos del 2021. Finalmente, el último evento del cual participamos fue el 8 de abril del 2021, en el que se participó en el evento paralelo de la 20ª reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Estadísticas de Discapacidad con perspectiva regional en el Grupo de Buenos Aires, y se presentó la propuesta a algunos países de la región. ¿Cuáles son los objetivos del Grupo Buenos Aires? Promover la armonización de la medición de discapacidad y el desarrollo de diseños metodológicos y conceptuales para el mejoramiento de la medición de discapacidad en la región, que es esto que comentaban también hace un rato el colega de la CEPAL,
Nosotros tenemos, digamos, el gran problema, digamos, que tenemos en este momento es la armonización de los resultados, la armonización de la medición y por lo tanto de los resultados, las diferentes tasas de prevalencia, las diferencias entre las tasas de prevalencia que tenemos y la necesidad de desagregar información cada vez más, ¿no? Una cuestión que para la población con discapacidad es bastante compleja. La relevancia del grupo, bueno, respecto a esto, la conformación del Grupo Buenos Aires cobra especial importancia para la medición de la discapacidad en la región, adaptándola a las realidades nacionales, culturales e idiomáticas con vistas a no dejar a nadie atrás. También lo que pretende este grupo es tener, a su vez, digamos, si bien somos un grupo regional, es tener en cuenta las particularidades de cada uno de nosotros al interior del grupo, ¿no? Obviamente. Este grupo estará compuesto por los representantes de las oficinas nacionales de estadística de los países de la región y puede haber más de un representante por país, pero uno deberá ser designado como representante principal. ¿Cuáles son las actividades que estamos proponiendo? Y la idea justamente de esta reunión y las que continúan, y más adelante les vamos a contar cómo pensamos trabajar con el grupo. Esas son actividades que nosotros tenemos pensadas, pero obviamente son para discutir con el grupo, ¿no? Diseñar propuestas armonizadas de medición y difusión de la información sobre las personas con discapacidad para la Ronda Censal 2020. El tema de la difusión es un tema central, por lo menos para lo que tiene que ver con los censos de población, porque bueno, acá retomaríamos el tema de las diferencias que se producen en la forma de medir, e inclusive en cómo se difunde la población, para qué población se difunde, o sea, si para toda la población, para la población de 6 años y más, etcétera, ¿no? Discutir todas estas cuestiones. Promover la incorporación de un set de preguntas estandarizado para medir discapacidad en registros administrativos de salud, empleo, educación, etcétera. Y acá cabe una aclaración. Nosotros en Argentina estamos trabajando muy fuertemente para el mejoramiento de los registros administrativos, y en este sentido también estamos tratando de incorporar justamente la pregunta de discapacidad en los registros administrativos. No se trata del registro que releva la tenencia de certificado o no de discapacidad, sino es tratar de incorporar una batería de preguntas, la mejor que se pueda y que se logre realizar, en los registros administrativos que se relevan sobre salud, sobre empleo, sobre educación, etc. Es decir, poder incorporar, que todavía no está diseñado, obviamente, no sabemos si este set de preguntas u otro, porque también es cierto que cada registro administrativo tiene su particularidad, algunos son autoadministrados, otros son voluntarios, otros son relevados a través de registradores, entonces también teniendo en cuenta que cada registro administrativo y en cada país es diferente, tenemos que ver cómo vamos a trabajar este tema. Desarrollar diseños metodológicos y conceptuales para el mejoramiento de la medición de discapacidad en la región, producir información estadística regional sobre discapacidad a través de la incorporación del set corto del Grupo de Washington, diseñar encuestas complementarias al censo de la Ronda 2020 o encuestas intercensales específicas sobre discapacidad. También me parece que tenemos mucho para intercambiar en este sentido. Nosotros hemos realizado una encuesta hace un par de años, sabemos que hay países que ya realizaron su censo y que están pensando en realizar una encuesta complementaria o encuestas específicas de discapacidad, entonces nos parece que esto también podemos ayudarnos mutuamente en esto. Queremos que este grupo sea un grupo de trabajo técnico, que sea un grupo que podamos compartir, digamos, con absoluta sinceridad los éxitos y los fracasos, que es lo que normalmente hacemos cuando nos encontramos, ¿no? Poder discutir y charlar sobre cuáles son las mejores decisiones o cuáles son los mejores pasos, o tratar de contarnos entre nosotros cómo nos fue con determinadas estrategias para que al compañero, digamos, no le pase lo mismo. Compartir experiencias y resultados sobre medición de discapacidad en los países de la región, y participar en los grupos de trabajo del Grupo de Washington. El Grupo de Washington tiene a su vez grupos propios, digamos, de trabajo, en los que nosotros podríamos sumarnos, como por ejemplo para
Ellos están diseñando en este momento un set de preguntas para medir discapacidad psicosocial, un set de preguntas para encuestas de mercado laboral, un módulo de funcionamiento para niños, para educación inclusiva y otro grupo de difusión. Es decir, a la vez podríamos sumarnos a estos grupos que ya están funcionando en el grupo de Washington. Ahora bien, respecto de los productos, ¿qué esperamos tener, ¿no? Por lo menos estas son propuestas para que justamente podamos discutirlas entre todos, ¿no? Talleres de cooperación, colaboración, formación para la medición de discapacidad de la ronda del censo 2020. Probablemente esto sea más para los que todavía no hemos realizado el censo que para los que ya realizaron el censo. Por eso después Sofía va a comentar cómo va a ser la dinámica para poder establecer las prioridades en este sentido. Lograr tener un set corto del grupo de Washington para ser aplicable en los censos de población de la región. Tener un set de preguntas de medición de la discapacidad en registros administrativos, como les comenté antes. Tratar de tener un plan de análisis conjunto entre los países de la región para difundir datos censales de discapacidad y poder, digamos, tratar de acercarnos lo más posible a esto que comentaba también el colega de la CEPAL respecto de los problemas de comparabilidad que tenemos y las diferencias que tenemos. Lograr elaborar un documento de criterios comunes para la publicación de información de discapacidad, en especial sobre los niños y niñas y adolescentes, que sabemos que es otro de los problemas que tenemos con este tema. Tener un sistema de indicadores para la población con discapacidad que permitan comparabilidad regional. Y documentos de resultados de implementación de ejercicios metodológicos de los subgrupos de trabajo del Washington Group, severidad, trabajo, bueno, que son los que ya mencioné en el slide anterior. ¿Cuáles son los próximos pasos que querríamos dar? Bueno, básicamente acordar con ustedes, con los presentes, digamos, los términos de referencia que ustedes recibieron y que básicamente un poco están resumidos en esta presentación. Acordar la metodología de trabajo en función de las prioridades que se definan. Establecer esas prioridades, para eso ahora Sofía les va a comentar cómo vamos a trabajar o cómo estamos proponiendo trabajar. Avanzar con las actividades y los productos que acordemos y establecer una reunión, bueno, en el mes de julio para tratar de tener una dinámica más o menos regular, digamos, y podamos avanzar en todos los productos y las actividades que nos propongamos realizar. Por mi parte, nada más que agradecerles nuevamente la participación, el estar juntos otra vez. Realmente estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio y bueno, y ojalá podamos avanzar en todo lo que nos propongamos, aunque sea, sabemos que estamos además muchos entre la pandemia y todo lo que estamos viviendo y además estamos muchos por hacer el censo, intentando hacer el censo en distintas situaciones. Pero bueno, la idea es tratar de proponernos objetivos que se puedan cumplir, aunque sean pocos, pero que se puedan cumplir y por eso es que queremos trabajar con prioridades. Así que la dejo a Sofía que continúe con las actividades que teníamos previstas. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a tratar de que podamos hacer que esta reunión no sea tan virtual y podamos interactuar un poco. Nuestra idea para esta primera reunión era, además de, digamos, de que se presenten y que y que tengamos un interlocutor de cada uno de los países para empezar a trabajar, era también avanzar con el tema más estructural del grupo, que es los términos de referencia. Nosotros cuando mandamos la invitación a esta reunión, adjuntamos también los términos de referencia del grupo, que es lo que contó un poco Cecilia recién, y un cronograma tentativo de trabajo. Nuestra idea ahora es ver si podemos acordar estos términos de referencia. Ustedes los tuvieron tiempo para leerlo, y imagino que tal vez alguno tiene alguna sugerencia o alguna idea para aportar. La idea es aprovechar este espacio para hablar de esto
y si no hay sugerencias o no hay ninguna modificación que hacer, avanzar y cerrar, digamos, los términos de referencia y empezar a planear, digamos, la metodología de trabajo y empezar a establecer actividades prioritarias. Así que ahora abro el micrófono para si alguien quiere hacer alguna sugerencia, opinar acerca de este documento de términos de referencia que les hicimos llegar o del cronograma. Sí, podemos utilizar también la manito para no ser tan caóticos si Sí, algunos totalmente. puntos, pero digo, está abierto para quienes deseen levantar la mano y abrir su micrófono. También, si quieren decir que están de acuerdo, algún comentario al respecto para poder, digamos, conversar sobre los términos de referencia y en todo caso acordarlos y avanzar con los siguientes puntos, digamos, de la reunión. Yo soy de Argentina y estoy de acuerdo con los TDR, si quieren, pero no, por favor, adelante. O bueno, si no tuvieron tiempo de leerlos, decirnos que los van a revisar, digo, para empezar a trabajar más en conjunto, porque hasta ahora fue una propuesta que armamos, pero la idea del grupo es que vayamos avanzando en acordar cuestiones y para podernos trabajar, digamos, empezar a trabajar. Ceci, ¿se podrá volver al slide en donde estaban los unos términos de productos y las referencia, los actividades? productos Sí. y actividades? Correcto. Ahí se ve. Que lo quiero repasar. Sí, ahí se ve. Sí. Sí, también pueden plantear dudas, si tienen dudas, comentarios, digamos, en relación con esto. O sea, la idea es que tratemos de hacerlo lo más dinámico posible porque esto es lo básico, digamos. Si nosotros no podemos cerrar los términos de referencia, o acordarlos, mejor dicho, los términos de referencia, no podríamos avanzar, es como la base, ¿no? Bien, ahí tenemos el OK de Chile. Desde el INE de Chile revisamos si estamos de acuerdo con los TDR. Muchas gracias, Diego. Sofía tenía levantada Ahí la está mano, Sofía, ¿no? sí. Sí, ahí está. Y gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, no, primero agradecerles la presentación, también la organización de la actividad. Me parece súper importante que ya podamos dar inicio al trabajo de este grupo. Yo sí, bueno, sí pudimos leer los términos, nos parece realmente muy bien, estamos de acuerdo. Solo en un punto queríamos hacer tal vez una propuesta para someter a consideración del grupo y es, creemos que podría estar dirigido a la actividad sobre desarrollar diseños metodológicos y conceptuales para mejorar la medición de la discapacidad. Les comento un poco, nosotros, bueno, y creo que también Julián ha estado en este proceso junto con el subgrupo del grupo de Washington del tema psicosocial. Vamos a participar en una serie de talleres como de capacitación que va a dar este subgrupo para poder hacer pruebas cognitivas de las preguntas de afecto, específicamente del tema psicosocial. Nosotros en Costa Rica hicimos una traducción algo casera de este set, pero si quisiéramos tal vez someterlo como a consideración del grupo, si quisieran revisar esa traducción, si pudiésemos tener una traducción un poquito más estandarizada, con un lenguaje un poquito más común entre los países para que esta traducción que hemos hecho también les sirva a los demás y por supuesto después compartirles los resultados de tanto de este taller como de las pruebas cognitivas que esperamos hacer este año. Eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Sí, perfecto. La idea es esta también, ¿no? Empezar a compartir las experiencias y los pequeños trabajos que cada Instituto de Estadística fue haciendo sobre el tema de discapacidad. Podría ser una muy buena tarea para iniciar, revisar por ahí esta traducción de las preguntas. Ese es un tema bastante importante en esto de un grupo de Washington regional. Muchas veces las herramientas están en inglés y
y a pesar de que hubo mucho esfuerzo en la traducción, a veces además de traducción se necesita hacer una adaptación a la realidad de Latinoamérica y eso me parece que es una tarea que podemos incorporar digamos, en las actividades que tenemos propuestas. No sé si alguien más Tenemos quiere... dos mensajes sí, en el chat y también tenemos a Venezuela ahí con la cámara. Bueno, Si quieren, arrancamos adelante, sí. por Venezuela. Y Sí, también está Julián ahora, sí. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Un poco también en lo que hace referencia a Sofía, que en Venezuela también queríamos presentar para nosotros lo que consideramos para el censo 2020, la manera como se estructuró el levantamiento de la información sobre la temática de discapacidad. Y bueno, con respecto a los términos de referencia en las actividades como las de fortalecer el desarrollo de capacidades, vi que la parte de formación se maneja exclusivamente con el tema de la web, obviamente por las condiciones de las situaciones de la pandemia, pero me cabía la duda un poco con los avances en las experiencias que se tienen en algunos países en la región, bueno, principalmente Argentina, que es el que ha de alguna forma desarrollado mayor la temática. Bueno, sería la posibilidad en esta parte de cooperación sur-sur, también conocer, no solo mediante el esfuerzo de compartir conocimiento y experiencias a partir de los actores involucrados, sino también las posibilidades de articular con otras instituciones y, si es posible, presencial, para ver la manera como se estructuró y se armonizó la parte de incorporación de estos instrumentos y la normalización de la aplicación de un conjunto de preguntas en lo que se refiere a las encuestas o los registros administrativos que llevan adicionales al censo, de ser posible. Eso sería. Buenísimo, muchas Perfecto. gracias. Sí, lo sumamos también. Teníamos ahí, solamente lo leo, perdón, Sofi, Sí. el INEGI de México no tiene comentarios, el DANE de Colombia tampoco está de acuerdo, con lo cual venimos bien. ¿Puedo dar Nicolás? Sí, Juliana, Sí, adelante, sí, por favor. Sí, todo para decir que estoy de acuerdo, los términos están fantásticos y también estoy de acuerdo con lo que Sofía dice sobre las pruebas cognitivas, que son súper difíciles de hacer y parece que sería algo muy importante, que tenemos que hablar con sinceridad de las dificultades, de los éxitos que tenemos, así que este grupo para mí es esto, para compartimos las experiencias con sinceridad y todo lo que tenemos, y las pruebas cognitivas son un desafío también muy grande, así que estoy de acuerdo con todo y con la propuesta de Sofía también. Gracias por la reunión de todo. Gracias, Juliana. Sí, digo, básicamente el grupo es, este espacio, digo, es para esto, ¿no? Para que podamos hablar estas cosas que quizás en otro espacio no lo podríamos hablar, y tener un espacio específico para esto me parece que es el puntapié inicial y el primero para poder desarrollar el resto de las actividades y productos y demás. ¿Alguien más? Ok, INEGI, interés de participar en la revisión de traducción. Perfecto, sí, sí. Es cuestión de coordinarnos. Sí, por ahí podemos entonces pasar Claro, a la idea que teníamos de cómo empezar a implementar cuál sería la metodología de trabajo. Por supuesto también que es una idea y que estamos abiertos a escuchar otras, pero bueno, nuestra idea era también por esto que es difícil a veces en la forma virtual ponernos como a trabajar en concreto. Nuestra idea sería empezar a armar pequeños grupos de trabajo para que cada grupo se concentre, digamos, en avanzar en algunas tareas que establezcamos todos como prioritarias, y poder, digamos, ir trabajando en distintas líneas en simultáneo con distintos grupos de trabajo que estarían conformados con 3 o 4 países. Y lo que pensamos, y también lo ponemos a consideración, es tal vez enviarles un formulario donde estén las tareas y las actividades y los productos que nosotros planteamos en el TDR, incorporando lo que planteó Sofía, lo que planteó Venezuela, y alguna tarea o producto o actividad que ustedes sugieran,
y pedirles que armen digamos que las ranqueen, que pongan cuáles serían las actividades que ustedes consideran que son prioritarias. Esto va a estar muy, digamos, condicionado también por en qué momento se encuentra cada instituto de estadística en relación a las estadísticas de discapacidad. Quiero decir, los que estamos preparando un censo de población, probablemente las actividades que tengamos que priorizar estén relacionadas con el tema censo y las preguntas del censo y la difusión del censo, y tal vez otros países que están, por ejemplo, armando una encuesta de discapacidad, prefieran priorizar esas actividades. Entonces, la idea sería mandarles este formulario para que ustedes nos respondan cuáles serían las 3 actividades prioritarias que les interesaría que el grupo trabaje, y en qué grupos de trabajo les gustaría participar, y a partir de eso, en la próxima reunión, tratar de empezar a organizarnos en estos grupos de trabajo y ya tener como más claras las actividades prioritarias, y ahí por ahí sí establecer un cronograma más concreto, porque hasta ahora el cronograma era tentativo porque estaba, digamos, diseñado en base a las actividades que nosotros pensamos para el TDR, pero está bueno que en base a las prioridades que establezcamos, hagamos un cronograma más concreto y ya podamos empezar a generar productos y tener por ahí reuniones que sean más específicas para tratar temas específicos. No sé, Sofi, sí. perdóname, tenemos también de Bolivia, de acuerdo con los TDR, del INE de Guatemala también, y una aclaración, el INEC de Ecuador nos dice de incluir realizar un inventario, y me parece que eso sí lo teníamos pensado, ¿verdad? Sí. Un diagnóstico de situación, digamos, de... No, un inventario de lo que ya trabajaron los países, digo, hacer un espacio, en este caso virtual de nuevo, en donde todos los países puedan colocar allí sus últimos trabajos, sus experiencias, presentaciones, documentos, papers, lo que ustedes tengan. Nosotros, entiendo, lo tenemos que confirmar también con nuestra área informática, pero lo podríamos realizar desde el INDEC de Argentina. Entonces, cada país puede ver la totalidad de todos los países y cada país puede modificar su propio país, ¿no? Su propio, lo que va a subir y modificar eso mismo. Sí, habíamos... sí. No, Sofi. No, que habíamos pensado una carpeta que tenga diferenciado cada país, como decía Nicolás, y adentro por ahí establecer algún criterio. Se nos ocurría por ahí dividirlo en censos, encuestas y registros, y ahí ir subiendo, digamos, información que nosotros nos parece útil compartir. Voy a dar el ejemplo de Argentina y de INDEC, lo que se me ocurre que podemos compartir con otros países. Nosotros hicimos una encuesta en 2018, podemos compartir los resultados de la encuesta, podemos compartir el cuestionario que se usó en la encuesta, algunos documentos metodológicos que hicimos para probar algunas cuestiones, por ejemplo, si iba a haber una referencia de cuánto tiempo tenía que tenerse la dificultad, durar la dificultad y ese tipo de cosas. Tenemos varios documentos que hicimos para esa encuesta que estaría bueno compartir, y a veces lo hicimos de forma bilateral con algunos países que nos lo pidieron, pero que nos parece importante compartir con el resto del grupo. Y así nos encantaría ver los documentos de trabajo. Por ahí se hicieron pruebas cognitivas sobre las preguntas para el censo, y todos los trabajos que hayan ido haciendo cada uno de los países, y poder usar ese espacio para compartir. Así que la idea de Ecuador la teníamos prevista, pero no la habíamos contado. Tenemos que, bueno, establecer, ahora que conocemos quiénes son los miembros del grupo de cada país, podemos empezar a armar esta carpeta y compartirla para todos los miembros del grupo. Sí, yo quería agregar algo. Una cuestión, digamos, si quieren enviar algún comentario de los TDR, aunque digo, pueden hacerlo por mail también, no hay problema. O sea, no es que si necesitan escribir, o sea, si quieren decir algo, lo pueden hacer también por correo, por si alguien no los leyó o no tuvo tiempo de leerlos hasta ahora.
Y otro tema que me parece interesante que salió, por lo que comentó Sofía, lo que comentó el colega de Venezuela, Víctor, también podríamos pensar quizás en un encuentro para hacer una especie de estado de situación en cuanto a qué es lo último que cada uno hizo y poder compartir esas experiencias. No, digo, nosotros tenemos bastante, de hecho el grupo de Washington tiene bastante información y el colega de la CEPAL lo comentó de los países que usan el SET, los países que no usan el SET, digamos. Eso me parece que ya está sistematizado y tampoco queremos agobiarlos con encuestas y cosas que nosotros también a veces sufrimos, que nos mandan, que tenemos que completar. Pero por ahí para hacerlo también más dinámico y más interesante, podríamos, no sé, lo estoy pensando ahora en voz alta, ¿no? Para que lo compartamos y veamos. Las últimas experiencias realizadas por cada uno de los países y generar un evento solo para eso, porque por ahí puede ser interesante como ese puntapié, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, lo último que tenemos nosotros es una encuesta. Hay países que lo último que tienen es un censo, entonces, bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó? Si es que ya tienen los resultados o alguna evaluación de calidad que haya hecho. No sé, digo como para incorporar esto también dentro de los temas que vamos a enviar, podría ser este también que no estaba previsto dentro de las actividades. A mí me parece que hay que insistir, me parece que insistir, no, insisto en que estamos en el mismo barco, todos tenemos que hacer lo mejor posible para medir discapacidad y desde mi punto de vista, que hace muchos años que estoy en esto, no en discapacidad, sino en censos, básicamente, es el tema más complicado de medir, más difícil de medir y no lo podemos negar, digamos, es así, nos cuesta mucho medir bien discapacidad, pero bueno, sabemos que es un tema sumamente relevante, que es transversal a todas las temáticas, y que también hay una realidad que los países estamos envejeciendo, digamos, los países de América Latina, unos ya entraron, ya están en el proceso de envejecimiento, y eso también tiene un impacto en la discapacidad, así que me parece que es un tema que no podemos eludir. Por lo tanto, bueno, nada, digo, esto puede ser una propuesta más para sumar a las actividades. Entonces, Sofi, abrimos de nuevo el ¿Puedo dejar de micrófono para... compartir esto? Porque Sí, ya, por supuesto. sí, ¿no? Sí, Sí. sí, así nos vemos. Ahí está. Lo que iba a decir es, bueno, obviamente está abierto el micrófono, si alguien más quiere mencionar algo. Está El Salvador también de Perú, acuerdo con... Perú, Sí, Perú. quisiera opinar, por favor. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes. En el caso de Perú, nosotros, en términos de capacidad, tenemos dos fuentes, ¿no? Principales, que son los censos, ¿no? Y como ya todos sabemos, con las limitaciones que tiene, pero son de mucha utilidad para construir marcos para las encuestas especializadas. Teníamos previsto en el año 2000 ejecutar una encuesta especializada para medir prevalencia, pero lamentablemente la pandemia ha ocasionado que todo quede en nada. Sin embargo, este dato es de suma importancia porque ya hace 8 años que hicimos una encuesta de prevalencia de discapacidad y se requiere la actualización. Pero el asunto ahora se presenta un panorama un poco difícil, ¿no? Me imagino que también en todos los países, ¿no? Esto de la pandemia que ha mellado a la economía y muchos proyectos que teníamos para realizar seguramente van a quedar postergados, ¿no? Entonces, si hay un recorte presupuestal fuerte, ¿no? Sin embargo, nosotros en la parte de discapacidad lo hemos incluido una pregunta, ¿no? La pregunta que siempre incluimos en los censos, que no permite medir prevalencia, pero sí puede uno caracterizar las condiciones de vida, ¿no? Tenemos en las encuestas de hogares de condiciones de vida, en la ENDES y en todo, ¿no? Para poder obtener información de este indicador. Entonces, bajo este panorama, yo pienso que el grupo de trabajo debe de
enfatizar cómo obtenemos indicadores realmente coherentes, consistentes de los registros administrativos. Creo que ese va a ser ¿no? la fuente con menos costo y donde podamos realmente como INES, dentro de nuestro rol rector, ¿no? De proponer las metodologías, las preguntas, ¿no? Para obtener y dar mayor uso a los registros administrativos, ¿no? Entonces, esa era la preocupación de Perú y que creo que este grupo va a ser muy importante y va a permitir avanzar para poder obtener las estadísticas que buscamos. Nada más. Gracias. Sí, nosotros también pensamos que es muy importante empezar a trabajar con los registros administrativos en este contexto sobre todo, pero también sabemos que es un gran desafío, por lo que decía Cecilia también, de que son son distintos y hay que empezar a pensar algún set de preguntas y específico para cada tipo de registro, y eso requiere mucho trabajo y es importante que ese trabajo lo podamos canalizar a través del grupo para juntar, digamos, fuerzas en este tipo de cosas. No sé si Sí, en más ese quería... sentido quiero agregar algo. Me parece que también podríamos proponernos trabajar con intentar formular un set de preguntas adecuado a algún registro administrativo, no a todos, porque si nos planteamos todos los registros administrativos va a ser inabarcable, pero podemos empezar por nos podemos poner de acuerdo para incorporar en las estadísticas educativas, por ejemplo, en los registros administrativos de educación, o en los de salud, o en los de los estudiantes universitarios. No sé, digo, empezar por algo, dado que esto se está dando, evidentemente en todos los países tenemos los mismos problemas, más o menos parecidos, respecto de lo que cuesta cada vez más hacer un censo y una encuesta. Entonces, me parece súper interesante el comentario de Perú, Sila, porque nosotros estamos en la misma situación, pero bueno, como decíamos recién, tendríamos que focalizarnos quizás en seleccionar algún registro administrativo de todos los posibles y enfocarnos en eso e intentar hacer un set de preguntas, o digo, no tiene por qué ser un set, por ahí logramos hacer no creo, pero bueno, un set de preguntas para poder registrar a los niños con discapacidad en la escuela, por ejemplo. Ese podría ser un gran paso, justamente que además los niños es un tema en particular, ¿no? O en las estadísticas hospitalarias, cuando una persona entra a un hospital, se le hace una batería de preguntas de registro, digamos, y que haya una pregunta donde se pueda incorporar la discapacidad. O sea, son cosas que tenemos que justamente discutir, no las tenemos hechas, hay que empezar de cero con esto, así que, y es un gran desafío, pero bueno, puede ser un comienzo. Sí, genial. Sofi, no sé si no hay comentarios, también podríamos hacer una suerte de resumen de los pasos a seguir o las próximas Sí. cosas que van a venir. No sé, el formulario, digo, una apertura de una carpeta virtual para que todos podamos seguir subiendo ahí. Digo, ya tenemos el primer paso que era tener los puntos focales, tener sus correos, conocerlos en esta reunión, se dio. Los TDR, si de nuevo, como dijo Cecilia también, digo, si hay comentarios, estamos todavía abiertos, podemos hacer una ventana más de tiempo para que nos envíen comentarios específicos o generales, digo, sobre los TDR, y después sí, el formulario y todo lo que vendría después, una reunión, estaría bueno, ¿no? Hacer una suerte de reflexión. Nicolás, hola, buenas tardes. Qué pena que interrumpa de manera imprevista, pero no encontré dónde puedo levantar la manito en el chat. María Angélica Arrieta, de la Oficina Estadística de Colombia. Y teniendo en cuenta lo que los anteriores colegas han venido conversando sobre los registros administrativos, también nosotros nos parece importante
hacer o buscar una estrategia que nos permita retroalimentar esta información no solamente de los censos, sino también de las encuestas. Y también aquí, siendo muy honestos, también sería muy interesante una de las dificultades que en Colombia nosotros hemos venido encontrando, no solamente con nosotros esta ronda censal del 2020 ya la realizamos en el 2018, puesto que el censo se tenía previsto para 2015, no se hizo en esa fecha, entonces lo hicimos en 2018 y aquí se hizo la incorporación del set corto de preguntas del grupo de Washington con algunos ajustes de acuerdo al contexto. Y a partir de eso, no solamente en el censo, sino también en encuestas que nos permiten identificar y ver cómo está el comportamiento de las personas con discapacidad en ese periodo intercensal, hemos encontrado una serie de dificultades, no solamente con la metodología en la medición, sino también lo que pasa en la población de 0 a 4 años. Entendiendo que cuando nosotros hacemos esta medición, a partir de algunos indicadores podemos determinar un rango de edad o unos rangos de edad para comenzar a hacer este análisis, pero aún sigue siendo muy importante y muy crucial para nosotros saber qué pasa con los niños de 0 a 4 años, porque también esta población de una u otra manera en algún momento de este periodo de vida puede presentar discapacidad, pero no estamos logrando llegar a ellos. Tal vez porque la pregunta, una de las hipótesis que tenemos es que la pregunta que se empleó tal vez no se comprende a cabalidad, tal vez las personas confunden ese desarrollo evolutivo del niño con el hecho de presentar efectivamente una situación de discapacidad. Entonces sería muy interesante contar con el apoyo de todos ustedes y de toda la región a través de las experiencias, cómo han logrado captar la discapacidad en estos, particularmente en la primera infancia. Muchísimas gracias. Gracias, Sí, Angélica. Es un tema súper importante porque en los censos estamos como casi obligados a aplicar la pregunta a toda la población, pero nosotros sabemos que todos los dominios no se pueden medir igual en todas las edades y es un tema súper importante, cómo difundir esa información, qué estamos captando para los menores de 2 años, para los de 4 a 0, para los de 6 a 0, digo, ese es un tema que nosotros teníamos pensado trabajar porque es algo que también nos pasa en Argentina y pensamos con las preguntas del censo y eso es como algo que sería bueno empezar a trabajar en la región y acordar también algunas formas de difundir la información. Si no hay nadie más que quiera hacer algún comentario, por ahí, como dijo Nicolás, puedo repasar los pasos a seguir. Doy ahí un espacio por si alguien quiere decir algo. Sí, adelante. Si no levantan la mano, abran el micrófono, no hay ningún inconveniente. Heidi quiere hablar. Sí, solo brevemente para agradecer la invitación a esta reunión. También transmito los saludos de mis colegas que debido a temas lingüísticos no nos pudieron acompañar. Estoy muy entusiasmada con la consolidación del grupo y con esta primera reunión y expresarles que tienen todo nuestro apoyo a medida que vayan desarrollando sus actividades, en la medida que necesiten o no apoyo y asesoría técnica del grupo de Washington, claro que siempre pueden contar con nosotros. Eso. Muchas gracias. Gracias, gracias Heidi. Además tenemos en voz un interlocutor Muchas que gracias. nos entiende cuando hablamos, así que eso es, eso es muy valioso. importante, muy valioso. Estamos bien de tiempo, así que si quieren, Sofía, hacemos un repaso. Si Cecilia después no se enoja demasiado, a mí me gustaría probar entre todos nosotros una herramienta, no para esta, no digo, si no funciona bien esta reunión, la podemos utilizar para próximas reuniones, pero sí me parece interesante que incluyamos otro tipo de herramientas también para la participación de todos, que no necesariamente tengan que ser hablando. Pero bueno, primero Sofi, después dejamos unos minutos y si Cecilia no se enoja, probamos. No, ¿cómo me voy a enojar? No, todo bien, al contrario. Es un chiste. Bueno, a mí me parece que como dejar por ahí una semana, podemos establecer que hasta el jueves que viene haya tiempo de que cada país nos mande si hay alguna actividad que nos quedó por fuera en los términos de referencia,
o algún producto. O sea, lo ideal sería una actividad y asociada a un producto para que después nosotros podamos mandar este formulario ya con la incorporación de todas las actividades que se proponen, y ahí sí establecer como una prioridad de actividades. El mail debería, ahora lo podemos escribir en el chat, pero debería mandarse a internacionales@indec.gov.ar. Ya vamos a armar una casilla más oficial para el grupo, pero me parece que podemos dejar una semana para incluir todas estas actividades, y nosotros después, a partir de eso, armar este formulario que solo va a tener como la recopilación de todas las actividades que se hayan propuesto, y lo que les vamos a pedir es esto de que les den un orden de prioridad para empezar a darnos cuenta en qué quiere trabajar cada país, y establecer los grupos de trabajo, y bueno, por ahí en la próxima reunión hablar, digamos, sobre los resultados de este formulario, que es más que nada saber, digamos, la opinión de cada uno de los representantes. La semana que viene sería, perdón, Sofi, la semana que viene sería julio, ya estamos al 4 de julio, ponemos esa ventana de tiempo. Perfecto, al 4 de julio, al viernes 4 de julio, junio, perdón. Perdón, junio, sí, adelante. Junio. Eso por un lado, y por el otro lado nosotros vamos a averiguar internamente con informática cómo podemos armar esta carpeta. Cuando tengamos la carpeta se las vamos a enviar y les vamos a explicar cómo pueden subir sus archivos, y por ahí el orden que pensamos para que esa información esté ordenada y que todos podamos acceder y encontrar documentos. Eso sería como otra cuestión paralela que nos vamos a encargar, esperemos en esta semana, de organizarlo y enviárselos. Nosotros ya tenemos los mails de todas las personas que se inscribieron, así que vamos a armar eso. Y no sé si, bueno, y lo que nos queda después es establecer una fecha para una próxima reunión, pero bueno, también nos vamos a comunicar por mail con eso, tenemos que organizarlo con CEPAL también, y bueno, la idea sería que sea para fines de julio, para poder avanzar ya en la conformación de los grupos y establecer un cronograma, actividades, y empezar más a trabajar en concreto. No sé si me olvido de algo. No, ¿No? creo que es la próxima reunión, los comentarios, el formulario, la apertura de una suerte de repositorio digital donde podamos volcar todas las experiencias, seguramente, y como lo decía en los TDR, también generar talleres, tipo webinars, en donde podamos compartir las experiencias a manera de presentación. Creo que hay mucho por hacer. Pero este era un paso necesario como para apalancar de aquí y seguir creciendo. De nuevo, si alguien quiere levantar la mano o hacer algún comentario, Heidi tiene la mano, no, pero era la de antes. Si no, yo comparto. Ahí sí, ahí va, Yolanda. Sí, muy buenas tardes a todo el equipo, el grupo regional de este grupo de Buenos Aires. Muy buena la iniciativa y celebramos desde Paraguay. Y enhorabuena y oportunidad por las actividades en las que nos encontramos en camino al próximo censo de población. El Instituto Nacional de Estadística de Paraguay se haya abocado ahora fuertemente en actividades preparatorias, haciendo el camino para el año que viene, en agosto del 2022, tener el octavo Censo Nacional de Población y Viviendas. La próxima semana, el próximo fin de semana, estamos saliendo a campo en la tercera prueba piloto y justamente con ajustes específicos del cuestionario censal que se viene trabajando desde 2019 en talleres con usuarios del sector público y sectores específicos, y en este caso también sectores de organizaciones no gubernamentales para y por las personas con discapacidad. Y al respecto, justamente vamos a poner a prueba, nosotros tenemos en el cuestionario un ajuste, justamente eso que comentaba Sofía, de la aplicación total o para toda la población del grupo, en este caso las preguntas cortas del grupo de Washington,
y hemos colocado, hemos fragmentado los 2 primeros dominios de vista y oído para toda la población y el resto sí en el bloque de población de 5 años y más, ya dadas las pruebas que hemos hecho, sobre todo la primera en 2019 que nos arrojó ese tipo de dificultad, sobre todo para el caso de los menores. Entonces, para nosotros muy oportuna la iniciativa y retomar un poco a nivel regional este grupo de trabajo, y desde la CEPAL un gusto con Daniela también ver a Heidi, y he participado en los talleres y encuentro muchos colegas conocidos de seminarios anteriores que estuvimos trabajando en la región. Entonces, desde el área de censos, yo soy la directora del área de censos y estamos muy entusiasmados en probar nuevamente estas preguntas que vinimos afinando. Y también un aspecto, viendo los términos de referencia de funcionamiento de este grupo, nos gustaría a nosotros para el caso de Paraguay, y hemos sentido justamente en el intercambio con el sector de la discapacidad, aspectos de comunicación y difusión, tanto de lo que es en el caso del censo, como para lo que son en sí, para los resultados propios para este sector o con este sector de la población. Si bien venimos siendo apoyados por la Secretaría Nacional de las personas de la CENADIS, nos falta, sentimos nosotros también, experiencia regional y fortalecer un poco nuestros planes de comunicación y difusión en lo que hace y con los sectores de discapacidad. Entonces, no sé si hay cabida eso para este plan. Entonces, por lo menos algún tipo también de apoyo en este eje que es tan importante, y sobre todo para nosotros en esta etapa que sentimos que se nos vino un poco en descontrol, y hemos solicitado a la CEPAL, al CELADE, el apoyo para afrontar un poco los resultados de esta consulta que hicimos usuarios del sector de discapacidad. Más de 50 organizaciones participaron, y un poquito ahí se descontroló en el sentido de que el sector es un sector, si bien sabemos cómo es trabajar con los representantes de las organizaciones civiles, hacen mucha presión, y de que el censo al final es un instrumento que nos está sensibilizado hacia la temática de la discapacidad, y comunicar un poco qué podemos pedirle al censo y qué no podemos cargarle al censo. Entonces, en ese sentido, como que vamos a decir, no, nosotros no cerramos, no queremos incluir más información o más variables y preguntas para ahondar en el tema. Entonces, ahí también propusimos nosotros incorporar o tratar, ¿verdad?, de complementar en módulos de la encuesta permanente de hogares, ¿verdad?, la clásica salida que tenemos, ¿verdad?, desde los censos, dar ese discurso, pero tenemos también problemas con la metodología de las encuestas, la insuficiencia muestral y la falta de recursos. Entonces, apuntar también, ahora sobre todo nuestra institución, estamos recibiendo mucho apoyo para el fortalecimiento de los registros administrativos. Entonces, para atender desde este equipo, escuché también parte de esto, de los registros administrativos, ¿verdad?, de darle un poco esa atención para potenciar e ir incorporando en instrumentos de los registros administrativos este tema. Y ahí ya tenemos nosotros algunas vamos a decirle, algunas pruebas o pedidos que hicimos específicamente al registro civil, o sea, al sistema de estadísticas vitales, y tuvimos dificultades, y me gustaría compartir si es el caso de incorporar también este tratamiento con los registros administrativos. Entonces, intercambiar esas experiencias, porque hay muchas dificultades para potenciar la medición o la incorporación de variables de discapacidad en instrumentos tan cruciales como son los de salud, del registro civil, de educación, y sobre todo también los que tienen que ver a estos registros que tenemos de beneficiarios para programas sociales, ¿verdad? Son mis comentarios generales y un poco la reacción desde Paraguay y el entusiasmo que tenemos al plegarnos a este equipo. Muchas gracias. Quiero decir algo, Nico, permiso. Primero agradecer las palabras de Yolanda, porque creo que básicamente estamos, lo que le pasa a Paraguay es lo que nos pasa a todos. O sea, eso me parece que es lo mejor que podemos rescatar de este grupo, que tenemos problemas comunes
y bueno, ojalá podamos encontrar soluciones comunes o soluciones que nos ayuden a encontrar, o digamos, parciales que nos ayuden a encontrar soluciones comunes. El tema de la sociedad civil, digamos, de las organizaciones de la ¿qué tal? De las organizaciones de la sociedad civil es un tema sumamente relevante porque nosotros también tuvimos el mismo problema y bueno, tuvimos nuestra estrategia, nos fue bien, podemos compartirla, aunque más no sea para ver si es válida o no para que se replique en otro lugar, pero sí sabemos que es un problema porque después los datos son cuestionados y ese es nuestro principal problema, que los datos sean cuestionados justamente por el responsable de hacer la política pública después. Entonces, la verdad que agradezco mucho tus palabras porque, bueno, digamos, lo que hace es confirmar que estamos en la misma situación y que es necesario que trabajemos juntos y que nos ayudemos en esto. Respecto a los registros, también nosotros estamos trabajando con las vitales, o sea que también nos gustaría conocer cómo les fue a ustedes con las vitales en ese pequeño intento que han hecho respecto de la incorporación. Así que, bueno, nada, agradecerte porque me parece que está bárbaro que podamos trabajar en conjunto. Sí, será cuestión de nuevo de coordinarnos, hacer en todo caso también por temáticas ciertos talleres para compartir las experiencias. Ahí Mabel de Bolivia también dice, nosotros también debemos empezar con el diseño de la boleta censal y quisiéramos conocer las experiencias de los países con relación a este tema. Es decir, y repitiendo un poco a Cecilia, estamos más o menos todos en la misma. Tenemos dificultades similares y no hay mejor manera que por lo menos empezar a afrontarlo juntos, ver cuáles son las mejores prácticas que se han llevado en algunos países, qué cosas funcionaron muy bien, qué cosas lamentablemente no funcionaron, qué traducciones funcionaron, qué traducciones no funcionaron, cómo se adapta a nuestras realidades nacionales, locales, todas las herramientas disponibles y quizás también la generación de herramientas propias para los registros administrativos, como bien decía Cecilia. ¿Y qué problemas persisten también? Porque hay problemas que te vamos a tener, o sea, el set del grupo no es perfecto, No. ya lo sabemos. Entonces, ¿qué problemas persisten o qué problemas tenemos que asumir que van a persistir y cómo explicarlos justamente y cómo interpretar los resultados a la luz de esos problemas? Sabemos que el tema de la dificultad visual es un problema para todos, porque bueno, es una pregunta muy difícil de captar. Entonces, bueno, ¿cómo mitigar esos problemas? ¿Cómo tratar de salvarlos? ¿O qué intentos, por ejemplo, hizo Argentina? Nosotros hicimos algunos intentos de salvar ese problema. ¿Cómo nos fue? Compartir eso con ustedes, que ustedes compartan con nosotros eso también, cómo les fue a ustedes con ese problema. Sabemos que hay una sobreestimación en la discapacidad visual, por lo menos creo que a muchos países nos ha pasado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo podemos mejorar? Podemos poner la pregunta en vez del principio al final, podemos cambiar el orden, podemos poner aún con anteojos o lentes, sin anteojos, o sea, ver formas de decirlo, pero bueno, en principio este problema existe y tenemos que tratar de mejorarlo si es posible, y si no, tratar de comunicar que es un problema y cómo interpretar los resultados, ¿no? Eso es un poco la idea. Perfecto, bueno, estamos bastante en sintonía, la verdad que por lo menos lo que nos han compartido va en sintonía con lo que pensábamos, y lo que nos queda ahora es trabajar para el futuro, trabajar con los pasos que se vienen, con el formulario, tener algunas definiciones, algunas prioridades, digo, en base a estos TDR que tenemos, con algunos cambios que podamos introducirles a partir de algunos comentarios, pero digo, tenemos una buena base para empezar a trabajar. ¿Alguien más tiene ganas de compartir o de comentarnos algo respecto de esta temática? No nos vayamos a compartir contexto COVID porque entiendo que es dificultoso para todos. Si no, le pediría al host de CEPAL si me puede habilitar para compartir pantalla, o no sé si Cecilia, vos estabas como presentadora, ¿verdad? Sí, Víctor.
Venezuela, sí, si quieres hablar. No. Gracias, solamente perfecto. quería estar al tanto. Bueno, la idea que teníamos quizás dentro de esta reunión que organizamos en conjunto con CEPAL, era también ver o investigar otras herramientas en las que podamos participar. Y ya que tenemos unos minutos más antes del cierre, me gustaría si ustedes tienen otro dispositivo o lo pueden hacer también a través de un explorador o un browser de la computadora. A mí me gustaría compartirles una suerte de prioridad. Lo podemos tomar simplemente como prueba porque no necesariamente tiene que ser así como se defina. Pero esta es una herramienta interesante para participar. No sé si ven la pantalla, hay que entrar, yo lo haría desde el celular. Si tienen otro dispositivo es más fácil, así se puede seguir compartiendo la pantalla. www.menti.com en el explorador que tengan. Menti.com. Allí les va a aparecer esta pantallita en donde pueden ingresar ahí los números, donde dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay que ingresar el número que dice aquí, que es el 3895 9901. Y ahí tocan Enter. Menti.com. Gracias, Sofía, por ponerlo en el chat. Menti.com. El número es 3895. Ya están participando. 38959901. Y esta es una manera en la que ustedes pueden elegir las opciones que estaban en los TDR. No hicimos otra cosa que trasladar los TDR aquí. Y lo que hay que hacer es rankearlos, ¿no? Yo puedo elegir cualquiera de estas actividades primera, ¿no? Y después ir eligiendo las otras. Vamos a dejar unos instantes para que sea la votación. Lo podría hacer también desde aquí. Son 5 opciones. Cuando una vez que todos puedan votar, ahí van, tenemos 3 votaciones. Ahí envié las mías también. 8 set de preguntas estandarizados va al primer puesto por ahora. Producción de estadísticas. Digo, estas son todas las actividades, lo que debemos, bueno, se va modificando. Igual hay un empate también. Deberemos hacer con algo un poco más formal como la encuesta, las preguntas que enviaremos por correo, el formulario, me salía la palabra, será definirlo y ya formalizarlo un poco más, pero esto sería una herramienta que, no sé si hay algunos comentarios más en el chat, si están teniendo dificultades para entrar. No. Sí, hay comentarios. No, pero no sobre eso. Dice Laudilia García, dice también capturar la dificultad de escuchar con audífonos genera mucha confusión. Ese fue el resultado de la prueba cognitiva de la vuelta censal. Sí, efectivamente. Y Silvia Gutiérrez dice producción de lo anotó acá, producción de estadísticas armonizadas en la región como prioridad. ¿Qué es lo que está ganando? Sí, primero. Bueno, era una prueba. Tenemos también, digo, si siguen ahí conectados, hay una segunda pregunta que va a los productos. ¿Qué productos deberíamos priorizar? Y es nuevamente con el celular, si lo dejaron conectado, pueden seguir votando. Esta es un poco más larga porque son más largas los productos, entonces el texto es mayor. Pero bueno, básicamente talleres de cooperación, colaboración, formación, corto del Washington Group para ser aplicable a los censos de población, documentos de resultados de implementación de ejercicios metodológicos de los subgrupos de trabajo del Washington Group, sistema de indicadores para la población con discapacidad que permitan comparabilidad regional, plan de análisis conjunto entre los países de la región para difundir los datos censales de discapacidad, documento de criterios comunes para la publicación de información de discapacidad y set de preguntas de medición de la discapacidad en registros administrativos, por ejemplo, salud, educación, empleo, etc. Bueno, tenemos igual un par de
de votos. Vamos a votar también. Estos son los productos que deberíamos priorizar. Esta es producción estadística en vivo. Esto es producción estadística en vivo, claro, algo así. Esta es una suerte de prueba piloto también, vamos a decirlo, ¿no? Eso, que podemos utilizar ahora más. Ayer teníamos algún problemita con esto, pero hoy funciona bárbaro. Así que podríamos utilizar esta metodología también como parte del grupo de trabajo. Le cambié el fondo, así era un poco más amable. Ahora dejamos un minuto más y ya dejo de compartir pantalla. Bueno, es interesante por lo menos saber que tenemos disponible también algunas otras aplicaciones o aplicativos online para no necesariamente estar abriendo micrófonos y sí con algunas preguntitas poder avanzar y poder visualizar también en dónde va quizás el interés regional, ¿no? De una forma agregada y no desde un país en particular. Por eso mismo el formulario y por eso mismo también esta aplicación. Bueno, participamos 15 personas. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Creo que hicimos repaso a todo lo que no hay algo en el chat. No. Creo que ahí se sumaron un par más. Estaba a punto de sacar 17. Talleres de cooperación como primer punto, plan de análisis conjuntos, exporto para ser aplicables a los censos. Bueno, estamos también en línea. Interesante. Bien, dejo de compartir pantalla. Les agradezco igual también que hayamos participado, pero de nuevo lo haremos de una forma un poco más formal a través del mail, así también queda por escrito también qué país después quiere también integrar cada grupo, digo, hacer un solo formulario y poder recabar información y a partir de eso después sí planificar la próxima reunión. De mi parte, no mucho más. Súper contento de cómo salió. No sé, Cecilia, Sofía y obviamente el resto de los participantes, si quiere decir, tenemos unos minutos más hasta las 6, así que está abierto el micrófono. No, bueno, yo quiero agradecer enormemente la participación y, bueno, invitarlos a trabajar básicamente y empezar a poner manos a la obra. Así que muchísimas gracias por la participación y un gusto haber visto a muchos colegas que hacía un par de años que no nos veíamos. Así que un placer, gracias. Sí, gracias. Esperemos en algún momento también retomar la presencialidad, ¿no? Sí. Esperemos que no tardemos tanto para poder vernos o en Buenos Aires o en cualquier lugar de las ciudades que podamos, bueno, básicamente vernos en persona y no por la computadora. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Estamos llegando al final. No sé si Sofi querías decir algo, si está Gladys por ahí, Javier. También, Javier, sí. Iba a despedirme solamente y agradecerles por la reunión. Me parece un excelente primer paso. Genial. Gracias, Javier. Gracias a CEPAL nuevamente. La convocatoria por parte de CEPAL también nos da a nosotros un apoyo y un respaldo que necesitamos y que también hace a la región misma, con lo cual CEPAL es parte nuestra y nosotros somos parte de CEPAL de algún modo. Así que nada, queríamos que CEPAL también esté con nosotros. No sé si Gladys... ¿querés compartir algunas palabras de cierre y ya nos vamos? No, sumarme a los agradecimientos y bueno, que hay mucho trabajo y es muy grande el desafío. Así que adelante. Gracias, Gladys. Pablo, ¿algunas palabras también para cerrar? No, gracias a usted y todo muy bueno. Buenísimo. Bueno, sin más, entonces, damos por finalizada la reunión de hoy. Nico, sí. Por si quieren, yo, Sofía, Sí. por ahí podríamos prender los que tengan cámara para hacer una foto porque nos sirve para la parte institucional, ¿no? Sí, estaría bueno aquellos que quieren encender la foto, hacemos una suerte de saludo final. Y igual recibirán por parte nuestra un mail de parte de internacionales en unos días o la semana que viene. De nuevo, si quieren enviarnos comentarios sobre este TDR, los podemos recibir.
a internacionales@indec.gov.ar, CEPAL también está disponible para recibirlo, así que ahí somos unos cuantos, ¿no? Tenemos, bueno, hacemos una captura de pantalla, yo no sé, ahí voy a hacer yo. Yo también. Si quieren podemos hacer así, pero no me da la mano para tocar los dos botones en la computadora. Ahí va. Genial. Una más y terminamos. Bueno, muchísimas gracias, colegas, a todos y a todas. Un gusto conocerlos, poder verlos. Espero que estén bien y que pronto nos podamos ver presencialmente. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Chao.